Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¿Alguna vez se preguntaron cuánto vale una ballena? Obviamente tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Pero durante varios siglos el aceite de ballena iluminó todas las ciudades de Europa y del mundo en general, hasta la llegada de la explotación del petróleo. Entre 1820 y 1850 se calcula que solo en América se cazaban más de 10.000 ballenas. Esta industria se calcula aproximadamente que involucraba a más de 70.000 personas y 700 barcos. ¿Qué se sacaban de las ballenas, aparte del aceite? Carne, el ámbar gris, que era un producto que se utilizaba en perfumes muy caros de esa época, y aparte de sus barbas, que son esos filtros que utiliza para comer esos pequeños crustáceos, se sacaban lo que se llama ballenitas, que utilizábamos nosotros para dar rigidez a nuestras camisas y las mujeres a sus vestidos. Pero volvamos a la pregunta del principio: ¿cuánto vale una ballena? A precios actuales, considerando la carne y el aceite solamente, una ballena valdría algo más de $1,5 millones de dólares. Pero el valor de la ballena se puede medir de otra manera también. Es el valor ecosistémico que tiene cada organismo del medio ambiente. A medida que las ballenas se desplazan por el océano, van dejando nutrientes. Estos nutrientes son aprovechados por el fitoplancton. El fitoplancton son pequeñas algas microscópicas que viven en el mar. El fitoplancton es el encargado de fijar dióxido de carbono y emitir oxígeno. Así que fíjense la importancia de las ballenas en el ecosistema marino. Pero aparte son importantes y tienen su valor por el simple placer de verlas y de observarlas. Esto ha generado un negocio alrededor del mundo de millones de dólares. Pero esto que les conté de las ballenas es un simple ejemplo para hablar de economía. La economía mueve al mundo. Y hoy, en Había una vez mañana, vamos a hablar de economía. Es algo que usamos para tener recursos o para poder vivir. Sin el dinero no podés pagar tu casa ni la comida. Pero para mí lo más importante es la familia, no son las cosas materiales. Si querés algo, la verdad lo podés comprar, ¿no? Con dinero. El dinero sirve mayormente para sobrevivir. Por lo menos en mi opinión prefería ser alguien sin dinero, pero yo que sé, con una familia, con hijos. Pero hay gente que no lo tiene y son felices. Capaz para unas personas sí y para otras es más importante la amistad, convivir con su familia, con las personas que quiere. Pero lo que no podés comprar es, por ejemplo, una amistad o una vida, ¿no? El amor de alguien hacia vos o familia, eso no lo podés comprar, sino que lo conseguís por tus propios valores. Los indios vivieron sin dinero
cazando, tomando agua de los ríos o calentando las aguas de los ríos porque están contaminadas. Pero sí, se puede vivir sin dinero. Las transacciones comerciales son el intercambio de bienes personales entre dos personas, instituciones o países. Estos intercambios comenzaron hace mucho tiempo atrás en la historia de la humanidad, mucho antes de que aparecieran las primeras sociedades tal como las conocemos hoy. Al principio, estos elementos que se intercambiaban se limitaban a frutas o un animal recién cazado, pero no era muy frecuente, porque no había demasiado alimento. Recién cuando llega la agricultura y la ganadería, se pueden guardar estos alimentos, se pueden almacenar, y ahí empieza realmente el comercio. Lo difícil en estos intercambios era cómo determinar el valor de las cosas. ¿Cuántas gallinas valía una cabra? ¿O cuántas vasijas de barro necesitábamos para comprar un cuchillo como este? Había que resolver este problema. Y aquí aparece la primer forma de dinero, llamado dinero mercancía, que eran semillas, sal o cacao, pero que tenían un valor determinado. Por ejemplo, en el Alto Nilo, una esposa valía el equivalente a 8 vacas. ¿8 vacas? A continuación, nuestros investigadores nos cuentan sobre el desarrollo evolutivo de la economía a través de la historia. ¿Cuánto vale una vaca? Economía, como tantos otros vocablos de la ciencia, tiene origen en Grecia, en la Grecia clásica, específicamente en el siglo V a.C. Y la derivación de la idea y de lo que representa viene de un texto de un filósofo, historiador y político griego llamado Jenofonte. De él heredamos uno de los pocos textos de economía que justamente se llama Económico, ¿no? Y la idea que él transmite tiene que ver con la concatenación o con el origen de la palabra. Economía viene de dos palabras griegas, oikos y nomos. Nomos significa administrar, reglar, normatizar. Y oikos era la unidad económica familiar en la antigua Grecia. Obviamente solo los propietarios eran dueños de oikos y eso abarcaba la casa, la familia, los bueyes, el arado, los esclavos, etc. De donde la economía era algo así como la administración del patrimonio familiar. Entonces, para los antiguos griegos, la economía era una técnica al servicio de la administración óptima del patrimonio, pero siempre sometido a las decisiones del dueño de los bienes. Pero, ¿cuál es la definición actual de economía? Es una ciencia, a diferencia de Jenofonte, para el cual era una simple técnica, que tiene que ver con aquel aspecto de la conducta humana derivada de la escasez de medios para conseguir fines múltiples. Esto parece que no tuviera nada que ver con economía, pero sin embargo tiene que ver. ¿Cuáles son los fines múltiples que los individuos necesitamos satisfacer para poder sobrevivir? Bueno, nuestras necesidades. Y el problema económico surge porque los recursos para satisfacer o saciar nuestras necesidades son escasos. Para la familia, para la empresa, para el Estado, para el mundo. No alcanzan. Entonces hay que administrarlos de alguna manera, ¿no? Uno diría, bueno, la economía debería enseñarnos a administrarlos de la manera más eficiente posible. Y esto se engancha con la definición de Jenofonte. ¿Qué significa eficiencia? Eficiencia significa no solo conseguir lo que uno pretende, sino conseguirla de la manera más económica, es decir, al menor costo posible.
Pero vayamos al principio de la historia económica. Los primeros grupos humanos recolectaban y manufacturaban casi todo lo que necesitaban, siendo económicamente autosuficientes. Sin embargo, aparece el trueque como modalidad para la obtención de ciertos productos. Desde que los individuos se organizaron en bandas y después en tribus, surgió la necesidad del intercambio, porque no todas las tribus tenían la misma canasta de bienes, digamos, a su disposición, y en algunos casos lo que les sobraba podían intercambiarlo por lo que les sobraba a otros y ellos no tenían. Así definió Cicerón al comercio exterior. Dijo, bueno, es el cambio de lo que me sobra a mí por lo que yo necesito y no tengo. Ahora, comienza como una especie de regalo, lo que los antropólogos llaman el don y el contradón. Bueno, te dejo esta, dice el autor alemán mencionado, voy donde se reúne tal tribu y le dejo estas cosas, pieles, por ejemplo, que a mí me sobran. Vuelvo a los pocos días a ver qué pasa y resulta que las pieles están ahí. Bueno, no les gustó, le tengo que dejar más pieles, entonces le pongo más pieles. Voy a los pocos días, siguen estando las pieles ahí. Vuelvo, dejo un poquito más de pieles, vuelvo a los 5 días y resulta que las pieles no están. Ah, se las llevaron. Bueno, ahora tengo que esperar. Vuelvo a los pocos días, no hay nada, vuelvo a los pocos días y resulta que me dejaron, no sé, lanzas, por ejemplo. Supongamos que yo les dejé 50 pieles. No sé si sabían contar, pero supongamos. Y ellos me dejan 10 lanzas. Y yo digo, no me alcanzan estas lanzas. Las dejo ahí, ¿no? Entonces, vuelvo a los pocos días y en vez de 10 encuentro 20 lanzas. No, tampoco, no estoy satisfecho. Vuelvo a los pocos días y encuentro 30 lanzas. Y entonces me las llevo. Entonces, las dos tribus se dieron señales recíprocas entre sí de que ese intercambio tiene lo que hoy llamaríamos cierta equidad o justicia. Fantástico. Bueno, ahí nació el comercio, como trueque. Esta forma de comercio es efectiva cuando se intercambia una gama limitada de productos, pero ¿puede el trueque ser la base de una economía compleja? El trueque tiene 2 inconvenientes. El primero es que entre usted y yo, para poder hacer un intercambio, usted debe necesitar lo que yo quiero cambiar y recíprocamente la misma situación. Eso se llama doble coincidencia de necesidades. Ahí aparece el segundo problema, establecer lo que se llama una tasa de intercambio. ¿Cuántas tasas por un sombrero, por ejemplo? Muy rápidamente, en el paso de los tiempos, los individuos se dieron cuenta que hacía falta algo que permitiera valorizar los bienes en forma homogénea. O sea, un tercer bien, por ejemplo, el cereal, o la sal, o el ganado, que me permitiera decir, bueno, o los granos de cacao entre los aztecas, las tazas valen tantos granos de cacao y el sombrero vale tantos granos de cacao. Así nace el dinero. Pero ese dinero, llamado dinero mercancía, ya que se trataba de un tercer producto, tenía importantes restricciones. Ese dinero mercancía tenía problemas. No duraba. Digamos, el cereal se pudre, el ganado se muere, la sal con el agua se disuelve. Así que era evidente que no funcionaba bien como dinero. Rápidamente los individuos detectaron que había cierto tipo de cosas que nos daba la naturaleza que podían hacer las veces de dinero. ¿Por qué? Porque eran durables, porque eran divisibles y porque eran económicamente transportables en relación a su peso. Estoy hablando de los metales preciosos. Y además tenían una condición fundamental, eran escasos, la naturaleza no los daba con prodigalidad. Y eran eternos. Así que cuando se descubrieron las técnicas de fundición, fue posible establecer armar, digamos, conitos o esferitas o lingotes de esos metales. Ahí surgió un segundo problema. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en que ese lingote tiene el mismo valor para usted que para mí? Bueno, por su peso. Por lo tanto, hubo que establecer un sistema de pesas y medidas. Y ahí nació el fraude en el comercio. Se empezaron a falsificar las pesas. Por eso, la tasa por inspección de pesas y medidas, que todavía existe, es uno de los impuestos más antiguos que se cobraban ya en los imperios babilónicos. Porque los comerciantes eran tan truchos entonces como ahora. ¿Cómo y dónde nace lo que conocemos hoy como moneda?
Entre los siglos 8 y 7, en diferentes lugares del mundo, en China, en la India y en Asia Menor, algunas personas vinculadas a las monarquías de ese momento tuvieron la idea de formar lo que se llama la pieza de moneda o el dinero amonedado, es decir, acuñar monedas de metales nobles, a la cual normalmente se le ponía la cara del rey que ordenaba la acuñación. Así nace la moneda o la pieza de moneda. La tradición dice que nace en Asia Menor, en un país llamado Lidia, del cual pasan las ciudades griegas de la costa, que eran las colonias que habían fundado los atenienses, de ahí pasan a la Grecia clásica y el dracma ateniense se convierte en la moneda hegemónica como hoy es el dólar. Alejandro Magno la difunde por todo el mundo conocido y llega a Roma, y cuando Roma se convierte en el imperio, el sestercio romano se convierte en la moneda hegemónica. Así nace entonces la pieza de moneda, que va a cumplir una larga historia prácticamente hasta el siglo XIX. Hoy es objeto de colección. Las piezas de moneda cumplieron una larga historia hasta el siglo XIX, pero hoy usamos otra cosa como dinero que se llama papel moneda. El papel moneda en realidad nace en China, en el siglo XVI, pero era tan tosco y de tan difícil utilización que no se generalizó. En Europa nace en el siglo XVIII y a partir del siglo XIX se empieza a difundir. Por supuesto que para que el público aceptase este dinero tenía que tener algún tipo de respaldo. ¿Y quién lo respaldaba? Bueno, los gobiernos que lo emitían, igual que las piezas de moneda de antaño, con la única diferencia que la pieza de moneda valía por su contenido en oro o en plata, digamos. En cambio el papelito será muy bonito, tendrá distintos colores y vistosos y figuras, lo que sea, pero vale por otras razones. Como señala Yuval Noah Harari, el dinero no es una realidad material, es un constructo psicológico, funciona al convertir la materia en mente. Entonces, ¿por qué vale el papel moneda? Vale por dos razones fundamentalmente. En primer lugar, por el respaldo del banco que lo emite. Y este banco que emite el dinero, obviamente, estará tanto más respaldado cuanto la economía a la que representa es más poderosa. Por eso el dólar es la moneda hegemónica hoy día, porque Estados Unidos es la potencia económica mundial por excelencia, como en su momento lo fue la libra esterlina. El segundo aspecto que tiene que ver con el valor del dinero es la aceptación del público. Nosotros lo aceptamos como tal. Nosotros aceptamos que nos paguen el sueldo en esos papelitos de colores porque estamos seguros que con esos papelitos de colores vamos a poder hacer nuestras transacciones sin ningún tipo de dificultad. Hoy en día, el efecto de alguna crisis cambiaria que está sucediendo en estos momentos a las 5 de la mañana en Japón o en un país asiático, solamente horas ya lo tenemos vigente en estos momentos en el país. Esto sucede con una rapidez inusitada, con lo cual no podemos más pensar en los países como compartimentos estancos, sino como un depósito que se llena de agua y se inunda de forma inmediata sin que dé tiempo a reaccionar. Un segundo aspecto del funcionamiento de la economía actual es que en cierta medida se está revirtiendo el proceso de globalización iniciado en los años 90, en donde parecía que las fronteras se diluían y que los países se agrupaban en bloques. Hace algunos años empieza a apreciarse una ligera reversión de este proceso, donde los países empiezan a fragmentarse, empiezan a abroquelarse, empiezan a desconfiar de las ventajas de la globalización y empiezan a aislarse del resto, tomando medidas que los alejan del libre cambio y los empiezan a hacer un poco más proteccionistas. Ejemplos a la vista: Estados Unidos, Gran Bretaña con el Brexit, y muchos países de Latinoamérica con las experiencias populistas que hasta hace poco tiempo estuvieron vigentes y que consistían más bien en aislarse y elegir una estrategia de desarrollo hacia adentro y no optar por una estrategia de desarrollo hacia afuera que los vinculara más con el mundo. Otro aspecto a considerar con respecto a la economía actual es que antiguamente las desavenencias entre las potencias se dirimían a través de guerras convencionales, acarreando pérdida de vidas y costos económicos. Hoy la guerra continúa por otros medios y los adversarios son distintos. Hoy el Boca River de la política mundial
es Estados Unidos versus China. Y la guerra continúa con aplicación de aranceles, con prohibición de entrada de mercancías, con juicios por licencias, por problemas asociados a la importación y exportación de productos, digamos, y es una guerra que recién acaba de empezar. Se podría aventurar que la economía global en el futuro continuará siendo afectada por las crisis cíclicas y que el aislamiento de los países que se viene apartando de la interacción comercial con otros afectará el crecimiento de la economía mundial. Y también estamos asistiendo a la decepción de una idea que se tenía normalmente en el mundo de los economistas, que es la idea de la convergencia, la idea de que prontamente los países más pobres y aquellos que tenían potencial de progreso, como Brasil, India, iban a crecer más rápidamente que los países desarrollados y todos se iban a igualar para llegar a un máximo estable, disminuyendo su tasa de crecimiento. Hoy vemos que los países pobres siguen siendo pobres, que los países ricos siguen siendo cada vez más ricos, que la brecha de desigualdad no se acomoda y como consecuencia de esto surgen procesos migratorios que invaden los países ricos con hordas de migrantes provenientes de países pobres que no encuentran oportunidades para crecer, ni para desarrollarse, ni para vivir. ¿Cómo se perfila el uso de las criptomonedas en el desarrollo del futuro de la economía? Uno de los grandes desafíos para todas las ramas, tanto del derecho como las otras ciencias, es justamente lo que se conoce como la criptoeconomía o la economía digital, que es precisamente la aparición de las criptomonedas, sobre todo en este último tiempo, que ha empezado a preocupar a todos los ordenamientos. Hasta ahora nosotros teníamos concebido que las monedas eran emitidas por los estados y por eso eran monedas con curso legal. Pero a partir del año 2008, con la creación de Satoshi Nakamoto, que sería ese seudónimo utilizado por un grupo de personas que han creado lo que se conoce como Bitcoin, que en realidad no es tan importante la moneda, sino la plataforma sobre la cual la misma se ha montado, que es blockchain. La idea de estas criptomonedas es la de permitir justamente a través de la confianza generada en entornos virtuales para sobre todo las nuevas generaciones, que son las que más confían en esto, el hecho de tener una moneda que en primer lugar no es emitida por nadie, que en el caso de Bitcoin tiene una proyección de crecimiento antiinflacionaria porque lo va a hacer de aquí hasta el año 2150 esa emisión de la moneda, y que los países empiezan a discutir qué es, porque en realidad no es tangible, no está emitido por nadie, no tiene el respaldo de un Estado, sin embargo ya hoy se usa como moneda de cambio. Como vimos, la economía nos ha ordenado y nos ha impactado constantemente. ¿Cómo será la economía que viene? El futuro ya no es lo que solía ser.